cielos cuentan la gloria del Señor. Amén. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y qué hermoso que un pueblo se reúna y le adore y le cante como Él es digno. Amén. Amén. Dios es un Dios de alegría, de júbilo, ¿sí? Hasta el punto que Él estableció para el pueblo de Israel varias celebraciones, ¿sí? Anuales, algunas y algunas que eran más distanciadas, pero en cada una de ellas había una razón de ser por la cual adorar a Dios, alabarle, glorificarle por su provisión, por su liberación, etcétera, etcétera. Si eso lo llevamos a nuestra vida, hermano, ¿cuántos motivos tenemos para celebrar y cantar y exaltar su nombre? Amén. No lo hacemos en las emociones ni en nuestra carne, porque a Dios no le agrada, si no es para que nos sintamos bien de afuera para adentro, sino que en un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y hace, expresamos alabanza y reconocimiento que Él es quien lo ha hecho, que no es por nuestros méritos, sino por lo que su gracia ha decidido derramar sobre nuestras vidas. Entonces eso nos suelta y no nos permite estar atados a las circunstancias de la vida, que por ahí pueden ser un poco fuertes o incómodas. No, lo adoramos en nuestro espíritu y lo hacemos en verdad, porque sabemos que Él está a cargo de nuestras vidas, que Él no va a permitir que nada ocurra sin su propósito, digamos, en cada uno de nosotros. Así que tenemos motivo para adorarle, para exaltarle y sumarnos a toda esa creación que le canta y le adora. Amén. Amén. Y en este día vamos a meditar la palabra en el libro de Amós. Vamos a ir libro de Amós, Antiguo Testamento, capítulo 8, vamos a leer del versículo 11 al 14. Amós, capítulo 8, versículo 11 al 14. Si lo tiene, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Amén. Bendito que oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta tarde tan especial en la que podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, como hijos tuyos, como familia de la fe, Señor, como redimidos, como rescatados, como gente que ha alcanzado, Señor, tu favor a través de creer, a través, Señor, de aceptar lo que tú, Señor, un día has hecho por nuestras vidas. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, por cubrirnos. Gracias por proveernos en este tiempo. Queremos reconocer que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador. Te damos gracias por estas primicias que han sido traídas en el día de hoy. Pedimos tu bendición sobre cada hogar y sobre cada familia, Señor, porque los tiempos en la economía, en las finanzas, Señor, de nuestra nación son muy difíciles, Señor, son muy inestables, Señor. Todo aumenta,
día a día, semana tras semana, pero creemos, Señor, que tú como nuestro proveedor nunca nos hará faltar nada. Siempre, Señor, estarás ayudándonos para que lo que tenemos, Señor, sea multiplicado por tu poder. Creemos, Señor, en el poder de tu provisión, de tu cuidado sobre nuestras vidas. Por eso bendecimos a cada familia, a cada hogar, cada trabajo, cada uno de tus hijos, Señor, que está día a día, Señor, ejerciendo sus labores. Tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú nos has estado bendiciendo. Y como decía David en aquella gran ofrenda o colecta para edificar el templo, de lo recibido de tu mano te damos, oh Dios. Reconocemos, Señor, que todo es tuyo, simplemente se comparte lo que tú, Señor, nos has dado de gracia. En esta hora te damos, Señor, a ti todo honor y toda alabanza porque tú estás en este lugar, Señor. Hemos, Señor, glorificado tu nombre porque sabemos que tú estás en medio nuestro y tu Espíritu Santo se mueve en cada uno de nuestros corazones, Señor, trayendo libertad verdadera, Señor, de toda opresión de pensamiento, de toda preocupación, de toda carga, llevándonos y guiándonos a la verdad que nos dice que hay en Cristo la posibilidad de avanzar, de crecer, de estar siempre con la esperanza y la expectativa de que lo que viene es algo bueno para nuestras vidas, porque tú, Señor, eres quien la encamina, Señor. Por eso aquí estamos reconociendo, Señor, que tu grandeza, tu favor han sido tan abundantes para con nuestras vidas, tu generosidad, tu bondad hacia cada uno de nosotros. Reconocemos todo esto y también, Señor, queremos en esta hora agradecerte por la palabra, por poder meditar en ella, por poder escuchar tu voz a través, Señor, de estos pensamientos que vamos a compartir en esta hora. Dios mío, seas tú encaminándonos a cada uno en la dirección de tu palabra, de tu verdad. Sea tu Espíritu Santo desde mi vida hasta la vida de cada uno de tus hijos, Señor, trayendo la luz que necesitamos para entender, para comprender lo que tú nos vas a hablar en esta hora, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no bendecirte y agradecerte porque tu palabra no vuelve vacía, Señor? Tu palabra está vigente, Señor. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra, Señor, no pasará. Gracias, Señor, en esta confianza, en esta seguridad, es en la que está apoyada nuestra fe, Señor, la cual irá creciendo, Señor, y se irá madurando para que podamos, Señor, realmente llegar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, a la estatura de la plenitud, Señor, de Cristo, ese varón perfecto que tú quieres formar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, una vez que desaparecieron, por así decir, los patriarcas, aquellos hombres que dirigían la familia, los clanes, ¿sí? Y los líderes que Dios fue levantando, primero, luego de Egipto tuvo Moisés, Josué, luego Dios usó a los jueces, ¿sí? Hombres y mujeres que estaban capacitados por el Señor para dirimir algunas cuestiones, para poner un poco de orden en el desorden que había en ese momento en el pueblo de Israel. Actuó a través de sacerdotes, pero llegó un momento que ninguna de estas personas estaba en condiciones de recibir un mensaje de Dios, y entonces Dios empieza a obrar a través de los profetas, de hombres y mujeres seguramente, sobre los cuales traía una palabra, y esa palabra era expresada en diferentes órdenes. Tenemos profetas, podremos hacer
tres grupos, ¿no? Profetas para la ciudad, ¿sí? Que hablaban de lo cotidiano, Dios traía palabra para lo cotidiano, la forma de vivir, los consejos de Dios para que vivieran de una forma correcta. Y después estaban los profetas que hablaban a la nación, a toda la nación, ¿sí? Que traían un mensaje generalmente o de reflexión para que se volvieran a Dios, o de instrucción ante una amenaza extranjera sobre sus vidas. Dios traía palabra. Y después habían profetas que Dios los usaba para hablarle a las naciones, ¿sí? Isaías, Jeremías, vemos que no solamente le hablan al pueblo de Israel, sino que le hablan a otras naciones de parte de Dios. No era que a ellos se les ocurría hablar, sino que Dios les traía un mensaje directo a sus corazones. En el caso de Amós, era uno de estos profetas que hablaban a las ciudades, ¿sí? En este caso estaban hablando a la ciudad de Samaria, capital de Israel, el reino del norte. Y en este capítulo 8 es ya la cuarta visión que va teniendo a lo largo de todo este libro. No es muy largo, pero tiene apreciaciones, enseñanzas muy interesantes acerca del comportamiento del pueblo de Dios y de la intervención de Dios sobre sus vidas. Y en este capítulo 8, ahí hemos leído el final solamente, pero primero él ve en una visión, en un sueño, un canasto de frutas como que están muy maduras y están por echarse a perder, que están por pudrirse, ¿no? Entonces eso hace referencia a que había llegado el pueblo de Israel a un punto de desobediencia, de relajación espiritual, que Dios dice: se terminó, ha llegado el final, esto se va a cambiar. Y cuando uno lee, habla de ahí de cánticos, endechas se llamaban los cánticos, que tenían exponían o transmitían tristeza. Cuando habían fallecido, cuando habían muerto, habían endechas. Pero que serían tal la muerte que vendría por juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, que no quedarían fuerza en aquellos cantores, sino en aquellos que endechaban. Fíjense el punto a lo que llegó el estado espiritual de este pueblo. Luego Dios habla o le revela un juicio contra la avaricia. En general la sociedad ahí una parte de la sociedad había dejado de ser agrícola, ganadera, y habían empezado a comercializar. Entonces estaban cambiando las medidas, ¿sí? Alguien, no sé, por ejemplo, iba a comprar 1 kilo de grano o alguna cantidad, pero los montos eran menores, y parece que las balanzas que usaban estaban falseadas, ¿sí? De su peso. Entonces la gente que de menos recursos cada vez tenía menos y cada vez se endeudaba más, y parece ser que este era el objetivo: empobrecer a tal punto que de mantener de llegar al punto de que esta gente tuviera que vender los pocos terrenos o propiedades que tenían, incluso esclavizarse por no poder pagar deuda. Y ese era el objetivo de aquellos que estaban teniendo ganancia. No era Argentina, ¿no? Estamos hablando de Israel, unos 750 años antes de Cristo. ¿Está bien? Pero es como que el pueblo tenía un concepto de Dios, como que Dios era muy permisivo, que no pasaba nada, que era un pueblo muy pequeño para que estuviera prestándole tanta atención si hacían las cosas bien, si hacían las cosas mal. Y por eso Dios les habla que no, esto no va a ser así. No solamente se refiere a que vendrían, les atacarían desde afuera, sino habla de cuestiones naturales, de un terremoto, habla de eclipses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que una nación acostumbrada
a las fiestas, a las canciones, iban a ser cambiados por luto por causa de este juicio que vendría sobre ellos por su desobediencia, por el corazón alejado del Señor. Y lo último que ve en esta visión, en esto que el Señor le habla a Amós, es hambre y sed de la palabra de Dios. Si Dios no iba a hablarles más. Era una nación que creció por la palabra del Señor. Era una nación que fue edificada en la palabra del Señor. Más allá de que por ahí se desviaban, o generalmente se desviaban, era una nación que desde qué es lo que tenían que comer, qué animales tenían que domesticar, cuál era el trato que se le tenía que dar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Estaba todo estipulado en la ley de Dios. Además, era el único pueblo en el Oriente que tenía leyes de parte de Dios para no hacer lo que hacían con la balanza y con esta forma de sacar provecho de aquellos que menos tenían. Israel lo tenía en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio. Ahí habla, y Dios había prohibido todo esto. Como pueblo de él tenían que comportarse de una manera correcta. Ahora Dios le dice, no va a haber más palabra. Ellos necesitaban, se apartaban de Dios y bueno, venían estos juicios, o atacaban otras naciones, perdían la estabilidad, la comodidad que tenían, y entonces Dios levantaba a un profeta, a un hombre, a un siervo, una sierva, y les traía una palabra, y bueno, ellos se volvían. Esto, dice Dios, no va a estar. Por eso los últimos versículos que leímos decían, irán errantes de mar a mar, buscando palabra, y no va a haber palabra de Dios. Y va a tener un efecto sobre los jóvenes, dice ahí, sobre las doncellas, sobre los jóvenes, van a tener hambre, sed. Y aquellos que hacen procesiones, ahí cuando hablan en versículo 14, que van a Berseba, a Samaria, hacían procesiones creyendo que encontrarían a veces en Dios o también en algunos dioses paganos respuesta alguna, va a ser en vano. No va a haber muerte, va a haber, porque el hambre físico por supuesto produce muerte, pero el hambre espiritual también, muerte espiritual, pero que lleva muy probablemente a la muerte física. Ahí seguramente podían entender las palabras que una vez Jesús habló, que están en Deuteronomio, que decían, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que la mayor tragedia acá no era el terremoto, no era la pérdida del bienestar, no era el ataque del pueblo extranjero, no era todo lo que se iba a vivir, hermanos, sino la falta de palabra de Dios. Porque iba a haber un silencio de parte del Señor. No iba a haber una guía, no iba a haber una instrucción. Entonces, y cuando leemos todo el libro del profeta Amós, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo estaba desorientado, totalmente desorientado. Porque ahora Dios le dice, no va a haber palabra, viene un juicio, y no va a haber palabra, juicio, ¿no? Una respuesta de Dios ante la maldad del corazón de ellos. No de enojo, no por venganza de parte de Dios, sino por su santidad. Él hasta cierto punto estaba clemente, misericordioso, tardo para la ira, ¿no? Lento para la ira, pero no llega un momento, hermano, que su santidad y su justicia siempre funcionan, ¿sí? Y aún hasta el día de hoy. Amén. Entonces, dice, por ejemplo, Amós 3:7,
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y siempre había palabra de Dios para que no erraran, para que el pueblo no estuviera desorientado. Pero ¿cuál era la actitud de este pueblo? Amós 2:4. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. La ley de Jehová, hermano, era los primeros 5 libros de la Escritura, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está la ley de Dios. Eso no lo tenían tal vez todos la posibilidad de tenerlo escrito, pero era algo que se transmitía verbalmente. Ellos tenían la dirección de Dios, tenían la instrucción de Dios, pero no le estaban haciendo caso, no estaban escuchando, no estaban dándole valor. Dice ahí, menospreciaron la ley de Jehová. Entonces andaban desorientados, tenían la guía precisa de parte de Dios a través de lo que había revelado en la ley, pero sin embargo estaban desorientados como pueblo. Y esa desorientación les produjo estas injusticias que les decía yo recién que estaba hablando el capítulo 8. Pero en el capítulo 2, versículo 6, ahí cerquita del último que leímos, vemos otro de los pasajes aquí en el libro de Amós donde habla de esto. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tampoco esto es Argentina, ¿no? Pero y hay gente que dice que la Biblia está desactualizada, que pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Entonces, al haber desorientación, al no escuchar la voz de Dios, hermanos, empieza a haber injusticia. Empezamos a hacer daño los unos a los otros, ¿sí? Y Dios nos va a hablar de la palabra en este día, ¿sí? Iniciamos este mes que se denomina el mes de la Biblia, porque en este mes se tradujo por primera vez la palabra, ¿sí? Para poder tener acceso a ella. También esta desorientación por no escuchar la palabra de Dios produjo una religiosidad que Dios no aprobaba. Vamos a Amós capítulo 5, versículo 23. Dice, mire cómo Dios hablaba tan directo: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Así, no me canten tanto, anden en justicia, escuchen mi voz, escuchen mi ley, háganme caso, ¿sí? Entonces, hermanos, un pueblo que tenía, a diferencia de todos los demás pueblos de las demás naciones, la dirección de parte de Dios, tenían una ley, tenían profetas que les hablaban, pero sin embargo estaban desorientados porque no escuchaban la voz de Dios, porque estaban muy cómodos, habían progresado, algunos habían llegado a niveles como en la época de Salomón, pero sin embargo ese desorden de no oír la voz de Dios los llevó a vivir una vida en injusticia, a llevar una religiosidad que el Señor no aprobaba. Y por eso Dios dijo en el capítulo 8, hasta acá llegamos, ahora viene juicio, y parte de ese juicio va a ser que no va a haber palabra, se terminó, no le voy a hablar más. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Primero, nosotros, hermanos, ahora estamos en una situación
inmejorable en relación a Israel, porque ya la palabra de Dios está revelada, está hablada, ¿sí? No necesitamos más de un profeta o de un sacerdote o de alguien que venga a revelarnos nada, porque ya la palabra está cerrada, ¿sí? La escritura está, Dios reveló lo que tenía que revelarnos. Y nuestra guía, por supuesto, es la palabra del Señor. La palabra, hermanos, del Señor es precisa, es como un GPS, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se ha manejado con un GPS? Digo que el GPS le dice, dependiendo a veces de cómo, si lo tiene en la pantalla del celular, si está muy pequeño, uno no nota algunos detalles, pero si el GPS dice hay que doblar a la derecha, ¿a dónde hay que doblar? Hay que doblar a la derecha, porque si no, nos vamos a perder, ¿no? Con mi esposa, Dios nos dio la bendición de viajar a un país muy grande en una ocasión, y andábamos en un auto alquilado. No había GPS en ese entonces, pero sí teníamos un mapa, ¿no? Y iba mi copiloto ahí, tenemos que en la calle, no sé cuánto, doblar ahí a la derecha, y yo por ahí me pasaba, porque habían tantos vehículos, tantos carteles. Ay, qué sonaba cuando nos pasábamos, hermano, porque volver por donde íbamos era un lío. Bueno, se imaginan que la palabra con la instrucción directa y precisa de parte del Señor que nos dice en cuanto a las diferentes formas de consejo para la vida personal, para el matrimonio, para el hogar, para los hijos, para los padres, etcétera, etcétera, que no le hagamos caso. ¿Qué va a pasar si no le hacemos caso? Como el GPS, nos vamos a perder. No va a haber una voz que nos diga recalculando, no. Pero hermanos, nos vamos a perder. Eso le pasó a Israel. Se perdieron, se desorientaron porque no escucharon la voz del Señor. Pero ahora les decía que nosotros estamos en un tiempo que es lo opuesto a la época de Amós. ¿En qué sentido? En que hoy, hermanos, hay palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la tienen en el celular? En la computadora. Hay, hermanos, palabra de Dios por todos lados, por internet, por las redes sociales, por YouTube. Hay seminarios, hay sobra palabra. Tenemos mucho pan, pero falta ¿qué? Falta hambre de la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo se manifiesta la falta de hambre por la palabra del Señor? Primero, que no se valora a veces la palabra del Señor. ¿Sí? No estamos hablando de venir y escuchar un mensaje simplemente, pero la palabra diariamente. ¿Qué tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? No a leer, a oír a Dios, porque si es palabra de Dios es que nos quiere hablar, que tiene algo que decirnos cada día. Entonces, ¿en qué es como que Dios, dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí? Su palabra, hermanos, nos alimenta, es el manjar que nos tiene preparado cada día, pero a veces nos sentamos en la mesa equivocada y nos alimentamos de cosas, hermanos, que no nos benefician espiritualmente. Entonces hoy tenemos abundante pan, tenemos la palabra revelada, no tenemos solamente el Pentateuco, tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos todo el Nuevo Testamento, y sabemos que Cristo viene pronto por nuestras vidas, hay una esperanza gloriosa que le estamos esperando y demás, hermanos, pero falta hambre de la palabra del Señor. Una de las formas en las que nos damos cuenta es porque no se valora la palabra del Señor.
Nos alimentamos con un montón de comida chatarra muchas veces, que no nos hace bien espiritualmente. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No leer la Biblia, como les digo, tenemos la Biblia en todas las versiones. Viene con colores, sin colores, viene para estudio, viene en audio, viene en los celulares, viene. Tenemos, hermanos, Biblia para ser dulce, pero no la leemos como deberíamos leerlo, ¿sí? Y otra de las formas en las que nos damos cuenta que falta hambre es porque hay veces que no se quieren recibir la sana palabra de Dios, la sana doctrina, que se quieren escuchar novedades, cosas que me lleven a ser exitoso, a progresar. Por supuesto, hermano, que la palabra de Dios habla de todo esto, pero no como un fin en sí mismo, sino como el resultado de escuchar la palabra, la voz de Dios, ¿sí? No como un fin. Pero a veces, hermanos, en estos tiempos se busca esto, ¿no? La riqueza, la prosperidad, el progreso, el éxito, que vienen como consecuencia, pero que no deberían ser el fin. Entonces no, que no me hablen de pecado, que no me hablen de compromiso, que no me hablen de sujeción, que no me hablen de estas cosas, ¿sí? Eso es falta de hambre, porque Dios habla precisamente de todos estos temas. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a tomar un solo versículo. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Hay unos bebés acá, hay uno allá que ha venido por primera vez, ¿ya? Martín. Y otro que ha andado por ahí, que ha venido un par de veces ya, estaba con hambre, me parece recién. ¿No es cierto? El papá está confirmando que tenía hambre, por eso estaba llorando, no era que estaba molesto, nada. Tenía hambre. No le voy a preguntar si se acuerda cuánto hambre tenía cuando niño, ¿sí? Pero la leche materna es el principal alimento para los niños recién nacidos. ¿Sabes? Sí, es así. Les cuento rápidamente, disminuye el riesgo de ciertas enfermedades. Diabetes, ciertos tipos de cáncer, osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad. Y que no tiene azúcar, no viene con chocolate, nada, pero fíjese cómo el diseño de Dios es tan perfecto, ¿no? Es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos del bebé, lo que hay que pegar la pancita por ahí. Bueno, la leche materna se digiere mejor. Tiene todos los electrolitos, los líquidos suficientes para mantener hidratado al bebé. Tiene hierro, calcio, magnesio y zinc. Favorece el desarrollo emocional e intelectual y previene problemas de salud mental a futuro. Eso hace la leche materna sobre un bebé. Así que es indispensable para ello. Hoy por hoy hay algunos reemplazos ante diferentes dificultades que pueda tener la mamá, pero que tratan de reemplazar el original. Hermanos, la palabra de Dios tiene todos los nutrientes necesarios para que usted y yo crezcamos sanos, para que no nos agarren enfermedades espirituales, para que no caigamos en error, para que no andemos desorientados, para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que no caigamos. Así es la palabra del Señor. Por eso, cuando habla aquí el apóstol Pedro de como niños recién nacidos, no está hablando en contra de lo que en el libro de Hebreos dice: ustedes ya tendrían que ser maestros y siguen, no se les puede dar alimento sólido porque no han crecido. No, está dando un ejemplo fuerte, entendible, de que tiene que haber, cuando dice desear como niños recién nacidos, habla de un deseo fuerte de la palabra del Señor.
alimentarse con esa. Lo vimos recién un ejemplo. Matías parece que todavía anda bien, ¿no? Pero cuando le dé hambre, usted se cree que se va a hacer algún problema, decir, no, está predicando el pastor, o está en un momento de oración, va a empezar a llorar porque quiere comer. Ese deseo, esa desesperación es la que Pedro dice, ustedes, los cristianos, nosotros tenemos que mover así, tenemos que tener ese hambre, ese deseo. Amén. Por eso usa la figura de un recién nacido y de la leche espiritual no adulterada, porque es sin engaño, es pura. La palabra del Señor, hermano, no nos va a hacer daño, no nos va a hacer mal. Y nos va a ayudar a crecer sanos como hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos habla de esto. Algo que el profeta Amós dijo con tanto dolor, va a faltar palabra de Dios. Hoy no podemos decir esto, sobra palabra de Dios. En el sentido de que hay... Mire, vi un video, no me acuerdo cuándo, en estos días, de un misionero que había ido a China y se había juntado con un grupo de personas con las que estuvo 3 días. La gente había caminado o había andado no sé cuántos kilómetros para llegar a escuchar palabra de Dios. No tenían Biblias, así que para ellos ver una Biblia era una novedad. Pero cuando él dijo, vamos a leer, no sé, vamos, 1 Pedro 3, una de las hermanas que estaba ahí lo empezó a decir de memoria. ¿Y cómo es posible que lo sepa de memoria? Y porque la aprendimos en la cárcel, porque por ser cristianos nos meten presos. Bueno, pero si están presos por causa de ser cristianos, no les dejan tener Biblia. No, pero los que nos van a visitar nos llevan escritos los pasajes, y antes que nos lo vengan a quitar, lo aprendemos de memoria. Aprendemos capítulo tras capítulo de memoria, y con eso nos mantenemos. Eso es lo que decía Pedro. ¿Está bien? Eso es lo que decía Pedro. Ese deseo, ese anhelo de la palabra. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos un montón de palabras de Dios, de Biblia, sí, palabra escrita, la tenemos completa. Pero a veces no le damos el valor. Y es necesario, hermanos, que tengamos hambre de la palabra del Señor. La iglesia de Cristo, hermano, nació cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Que hubo una predicación, se entregaron como 3.000 almas. Y dice ahí en Hechos 2 que participaban todos esos hermanos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, todos los días. Había hambre. Habían ido por una fiesta, pero se quedaron más tiempo. Entonces, hermanos, cuando este es un síntoma de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ese hambre, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró toda la Escritura, es inspirada por Dios. Amén. El que nos guía a toda verdad. Entonces hay una interacción ahí entre el Espíritu Santo y cada uno de los creyentes, hermanos, cuando vamos a la palabra, cuando somos instruidos. En esa época era verbal, no estaba escrito, pero por eso dice ahí en la doctrina de los apóstoles, tenía que transmitirla verbalmente. Hoy la tenemos escrita, la palabra profética más segura, la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver con qué estamos llenando nuestro corazón, de qué estamos alimentando nuestra vida, cómo nos estamos alimentando. Si le damos el valor a alimentarnos de la palabra del Señor. Se me ocurrió una cosa mientras me bañaba que... ¿Hay alguno acá que tenga 14, 15 años, más o menos? ¿Habrá algún jovencito? ¿13? ¿No hay ninguno? Bueno, 17. Le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir a los padres de esos chicos que
tiene que haber alguno, si no le voy a preguntar nada. ¿Qué pasa si yo le digo, padres, hace 15 años que están comiendo esos hijos? 15 años, toneladas de carne han comido, toneladas de kilos y kilos de papas, de chisitos y de cuantas cosas. No le dé más de comer. Ya ha comido suficiente. ¿Qué me diría usted? ¿Por qué? ¿Y hay alguno que tenga 40 años acá? 40, 45, más ahí, mira ahí. Si yo le digo, hermano, hace 40 años que viene comiendo, deje de comer, ya ha comido toneladas de comida, no coma más. ¿Qué me diría usted? No, pastor, está medio loco, usted ya a mí ya a esta hora, ya son las 8:15 y ya está empezando a hacer ruidito el estómago, ¿sí? Bueno, eso que no... ¿ah? Unos días, ¿no? Unos días. Eso que en lo natural a nosotros nos parece una locura, en lo espiritual lo aceptamos. No, ¿para qué tanta palabra? ¿Por qué? Que la palabra, vamos a llenar de palabras. ¿Será así? Lo que dice Pedro. ¿Será así lo que dice Pedro? No, hermano, la palabra nos nutre espiritualmente. Entonces, y sí, yo conocía al Señor desde chico y tuve un encuentro con Él en mi adolescencia y he leído y he estudiado y qué sé yo la palabra, hermano, pero es la que me nutre. No puedo dejar de alimentarme con ella porque me voy a desnutrir espiritualmente, me voy a debilitar, me voy a enfermar espiritualmente y me va a pasar como Israel. Voy a empezar a ser injusto, voy a empezar a tratar mal al que me rodea, voy a estar empezando a ver los errores de los demás, voy a estar siendo un religioso en mi manera de adorar a Dios y eso a Dios no le agrada. Y para evitar eso necesitamos oír, escuchar, anhelar, desear con fervor la palabra del Señor. ¿Se va a acordar de ese ejemplo? Así que cuando alguien venga y le diga no es necesaria tanta palabra, dígale, bueno, usted no coma más, de acá hasta que Cristo venga no coma más, va a ver si le va a hacer caso. Bueno, a mí no me puede privar de la palabra porque él me dice que tengo que desear como un niño recién nacido la leche no adulterada, la palabra de verdad que el Señor nos ha revelado en este libro tan maravilloso que es la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, para evitar enfermedades espirituales, para crecer sano, para tener dirección, para no estar perdido, para no perder orientación, para tomar buenas decisiones, para hacer las cosas bien, necesitamos ir a la palabra del Señor. Amén. Miren lo que decía Job, un hombre, hermano, de los principios de la historia. Pero miren lo que decía Job 23:12. Y ya termino, leemos este versículo y otro más y terminamos. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que ¿qué? Valoraba Job la palabra de Dios, hermano. No había palabra escrita, era que Dios por ahí se le aparecía o en un sueño o con una voz audible le hablaba y inmediatamente la trataba de interiorizar, de memorizar, de repetirla, de repetírsela seguramente a sus hijos. El amor, hermanos, la pasión por la palabra del Señor. Es como que está diciendo, me puede llegar a faltar de comer, pero no, la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12, este versículo tan precioso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hay una parte nuestra, hermano, que se llama carne, que quiere permanecer en su voluntad, en su deseo, en su interés. Por eso necesitamos la palabra viva de Dios, que es vida de Dios, hermano. Y es eficaz, funciona, porque es como una espada que llega hasta ahí y rompe, quiebra,
saca las intenciones, ahí no, ahí botan, son tus deseos, tus intereses. No sirve esto. La única manera, hermano, de confrontar la carne es a través de la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Y de esa manera crecemos sanos. Porque lo que nos desvía, lo que nos enferma espiritualmente, lo que nos aparta de la verdad, lo que nos desorienta espiritualmente es la carne, los deseos de la carne, que van en contra de los deseos del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, cuando nos exponemos a la palabra del Señor, no es que se quede sin efecto, no es para adquirir conocimiento, es mire, yo hay palabras que las sé hace años, pero me lleva años internalizarla, vivir de acuerdo a esa palabra, poderla comprender de una forma que no solamente la pueda explicar, sino que así funciona en mi vida. Amén. La palabra de Dios transforma, es viva, es eficaz. Amén. Entonces, hermanos, tenemos el privilegio en este tiempo de tener palabra, de poder estudiarla, de poderla memorizar, de poderla tener. No está mal tener en un celular, en una tablet, en una computadora, en lo que sea, hermano, pero lo importante es valorarla como deberíamos valorarla. Amén. Pero hay veces que no, hermano, preferimos leer cualquier cosa menos la palabra. Y hoy, hermano, no podemos, no hace falta tener libros para leer. En el celular, hermano, yo veo que hay gente que está todo el día leyendo cosas, mensajes, esto, que aquello, TikTok. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cosas que nos pueden hacer reír, que nos pueden distraer un poco, pero que no nos van a beneficiar en la salud espiritual? Y a veces no consideramos el valor que tiene la palabra transformadora de Dios para nuestras vidas, para crecer sano, para que nuestro corazón esté sano, nuestro matrimonio esté sano, nuestra familia esté sana. Amén. Entonces Dios nos habla en este día. Que no nos encuentre, hermano, con falta de hambre de la palabra del Señor. Que a veces se tiene tiempo para cualquier cosa, y para el hambre de comer, cualquier evento que hagamos siempre está la comida, no puede faltar la comida, ¿no es cierto? Si no, empezamos a ponernos nerviosos o de mala, con un mal carácter, ¿no? Cuando tenemos hambre. Pero a veces no pasa eso con lo espiritual, hermano. No tenemos esa hambre que deberíamos tener como pueblo de la palabra del Señor. Si hay alguien que tiene que estar afirmando la palabra, ¿quién es? El pueblo de Dios. ¿Dónde va a haber? Porque ahora, hermanos, hay mucho hambre de la palabra del Señor en general. Hay gente que no sabe, que tiene un vacío en su corazón, que cree llenarlo con el dinero, con la diversión, con la distracción y con todo eso, pero no lo llena nunca. Entonces usted y yo tenemos el pan para alimentar. Pero a veces, hermano, no estamos alimentados nosotros. Entonces Dios nos llama en esta hora, hermanos, a que podamos tener como un niño recién nacido, desear la palabra del Señor en nuestros corazones. Amén. Para que la palabra tenga el lugar central que debió tener en el pueblo de Israel. Y cada vez que se perdió la centralidad de la palabra del Señor, un pueblo que cayó, un pueblo que fue cautivo, un pueblo que fue asediado, un pueblo que fue esquilado, ¿sí?, por los que le rodeaban. Y también, hermanos, sucederá con la iglesia. Ahora tenemos tiempo, hermanos, donde la palabra, la Escritura dice que vendrán con este tiempo donde habrá comezón de oír la sana doctrina, ¿sí? No, predíquenme cosas, háblenme cosas más llamativas, más productivas para mí. Quiero sacar algo de todo esto, hermano. La palabra no es productiva, la palabra es poderosa para transformar un corazón, una vida, un hogar. Pero hay que anhelarla, hay que desearla. Amén. Usted y yo, hermano, somos la iglesia de Cristo, el pueblo que tiene la palabra del Señor y tiene que darle el lugar que corresponde a la palabra del Señor.
Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, a nutrirnos. ¿Cómo está espiritualmente su vida, su nutrición, su búsqueda, su lectura, su meditación, su aplicación de la palabra del Señor? Mi palabra por ahí dice que es la palabra implantada, ¿sí? Digerida, la palabra que no pasa de la mente, ¿sí? Del intelecto al corazón, que nos hace funcionar de esa manera. Que podamos, hermano, este tiempo valorar la palabra del Señor. A lo largo de la historia han muerto muchos por la causa de la palabra del Señor. Y sigue muriendo gente por causa de la palabra del Señor, porque es preciosa, hermano. Los que le ven lo ven como una amenaza y demás son los incrédulos, los que no conocen al Señor. Que no nos pase, hermano, que como pueblo del Señor nos olvidemos de que la palabra viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, es la que necesitamos, hermanos, para crecer, para avanzar, para mantenernos saludables y para que nos mantengamos en victoria en medio de toda adversidad. Amén. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos encontramos en tu palabra con esta desgracia que tuvo el pueblo de Israel. Cuando tú le hablaste al profeta Amós y le dijiste: va a haber hambre y sed de mi palabra, porque yo me voy a mantener en silencio, porque hay un pueblo que no ha respetado, no ha valorado, ha aceptado la mentira, el error, se han alejado de mí, no han seguido mis mandamientos, no han escuchado mi ley, y por eso están viviendo en injusticia, están viviendo una vida espiritual o religiosa que a mí no me agrada. Señor, las mismas consecuencias que tuvieron para Israel tiene hoy para nuestras vidas el no valorar, no considerar como central para nuestra vida tu palabra, Señor, tu voz, tu consejo, tu directiva, tu instrucción. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos, porque contrariamente a lo que pasó en la época de Amós, donde no había palabra, hoy sí tenemos mucha palabra, Señor. Tenemos diferentes versiones de la Escritura, la tenemos en diferentes idiomas, la tenemos en diferentes, para niños, para jóvenes, para adultos, para ministros. La tenemos en soporte magnético, la tenemos en los celulares, la tenemos en todo lado, Señor. Podemos escucharla, podemos oírla por la radio, podemos escucharla por televisión. Pero, Señor, nos encontramos en una época en donde ahora no hay hambre por la palabra, Señor. Y hablando del pueblo de Dios, de tus hijos, de tu iglesia, que deberíamos ser los que estamos hambrientos de tu palabra, no de conocimiento, la sabiduría, que es conocer y aplicar lo que conocemos, Señor. Porque es tu palabra tan precisa, Señor. Es tu palabra la que necesitamos. Y a veces no le hemos encontrado el tremendo valor que tiene, Señor. Porque ahí, a través de ella, tú nos guías, nos instruyes, Señor, en cuestiones que a veces consideramos que no tienen nada que ver con la palabra. Pero sí, Señor, en tu palabra encontramos el consejo, encontraremos la dirección, y además tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos va a guiar correctamente a la verdad que necesitamos conocer en cada escenario que nos toca vivir en nuestra vida, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque aquí en esta parte del mundo tenemos el privilegio de reunirnos, de leer la palabra. La leemos el domingo, la leen los sábados, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los niños, Señor. Tenemos, Señor, formas de aprenderla,
de hacer un seminario, un estudio bíblico. Tenemos, Señor, posibilidades tan vastas, Señor, en relación a la palabra. Pero hay veces que nos damos cuenta que no hay hambre, Señor. No hay hambre de la palabra. Ese hambre por... cuando habla de ahí de la leche materna, habla de la leche no adulterada que decía el apóstol Pedro, habla de algo que nos nutre, algo a través de lo cual tú nos estás sosteniendo espiritualmente, Señor. Por eso es que en ocasiones nos sentimos tan débiles espiritualmente. En ocasiones nos sentimos desorientados. En ocasiones hay creyentes que se sienten confundidos, Señor, porque no está habiendo el nivel de alimentación espiritual a través de la palabra y, por supuesto, las demás formas, la oración, el congregarse, el servir, Señor, y todo aquello. Pero, Señor, si la palabra no está, ¿cómo podremos ser sostenidos? ¿Cómo podremos cortar con aquellas cuestiones que son de la carne, que son intereses de la carne, que son deseos, Señor, que no nos acercan a ti, sino que nos apartan de tu propósito, de tu voluntad? Solo la poderosa palabra tuya, Señor, tendrá la capacidad, Señor, al exponernos a ella, de transformar nuestras vidas, de tal manera que ya no pensamos de la misma forma, porque tu palabra nos transforma. Ya no vemos de la misma forma, ya no oímos de la misma forma, ya no hablamos de la misma forma, porque es tu palabra obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ya escuchamos y recibimos la instrucción porque es tuya, Señor. Y queremos en este tiempo rogarte, Señor, que tú nos ayudes a tener ese anhelo, ese hambre por la palabra, como el hambre de un niño recién nacido por la leche de su mamá. Señor, que podamos tener el hambre por tu palabra, por esa palabra que no engaña, por esa palabra que es verdad, por esa palabra que nos sustenta, que nos ayuda, que nos corrige, que nos instruye, que nos redarguye, que nos enseña. Señor, queremos en este tiempo que surja en cada uno de nosotros, en este redil y en cada uno de los lugares donde se reúnen tus hijos, Señor, un hambre por la palabra, un hambre por no solamente conocerla, sino vivirla, Señor, porque de esa manera vamos a estar comunicando el mensaje poderoso del Evangelio, Señor, a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos, a través de nuestras formas, a través de nuestras palabras, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro trabajo, a través de la forma en la que nos conducimos en el colegio, en la universidad. Señor, gracias porque tú nos hablas, Señor. Queremos darle lugar que tiene que tener tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque queremos crecer sano, queremos avanzar, y no es posible crecer si tu palabra no está obrando en nuestros corazones. Señor, creemos que en muchas ocasiones no le hemos dado el lugar, hemos preferido, nos atraen más los alimentos que nos ofrece el mundo, a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales. Nos demanda tanto tiempo, nos ocupa tanto tiempo, que muchas veces no ocupamos el tiempo que es el tiempo oportuno, el tiempo kairos, el tiempo en el que tú puedes darnos una palabra, un mensaje transformador para nuestras vidas, directivo, Señor, que necesitamos para caminar, para obrar bien, Señor. No lo recibimos porque estamos distraídos, Señor, porque no nos estamos nutriendo de aquello que tú has colocado y has traído, Señor, en nuestras vidas. Gran bendición la que es tu palabra escrita, Señor. ¿Cómo será que tú decías a través del profeta: voy a escribir mis leyes
en su mente, en su corazón. Esa es la forma, Señor, para que nosotros nos conduzcamos de esa manera. Y cuando tu palabra es entrar en nuestras vidas, nuestra conducta cambia, Señor, porque la espada del Espíritu entra ahí, y donde ve malas intenciones, donde ve pensamientos incorrectos, corta, rompe, Señor. Entonces la vida va siendo transformada, y nuestro testimonio, Señor, va hablando, Señor. Vamos siendo esa carta abierta a través de los cuales aquellos que nos rodean pueden leer, Señor, el mensaje, tu palabra, Señor, aplicada a vidas y a corazones que te aman, Señor. Gracias, Señor. Te ruego en esta hora por la vida de los niños, Señor. Ellos están en una época en la que están totalmente avasallados por un montón de informaciones, Señor. Hay gente que está procurando llegar a ellos con información que de alguna manera tiene intencionalidad, tiene el deseo, el objetivo de lograr algo en su vida, algo no bueno, algo que no los acerca a ti, Señor. Entonces ellos necesitan más que nunca, Señor, tu palabra, Señor, de su niñez. Señor, te ruego que tú levantes padres, hombres y mujeres que no dejen de hablar tu palabra, que no dejen de enseñar la palabra, que no dejen de afirmar la palabra en cada una de las vidas de los niños, Señor. Porque cuando ellos lleguen a la edad de la adolescencia, de la preadolescencia, si no están bien fundamentados en tu palabra, Señor, van a entrar en crisis, Señor, que son peligrosas para sus vidas. Por eso, Señor, te ruego por cada hogar, por cada familia, que tu palabra sea central. Hubo una época, Señor, en la que en las familias cristianas había un tiempo de devocional junto, el papá, la mamá, los hijos, Señor, donde leían la Escritura, donde alababan tu nombre, donde oraban juntos, Señor. Que podamos volver, Señor, esos tiempos, que se pueda volver, Señor, a que la palabra sea central, no sea una cuestión de los domingos, Señor. En lo natural no podríamos vivir alimentándonos de domingo en domingo, estaríamos mal, nos enfermaríamos, no tendríamos fuerza, no podríamos hacer lo que hacemos. En lo espiritual ocurre lo mismo, Señor. Que no falte palabra, Señor, o hambre por la palabra, porque palabra hay en cada hogar, seguramente hay más de una Biblia, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría para transmitir, Señor, la palabra, para enseñar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, como le decía, Señor, el apóstol. Gracias, Padre, porque tú estás interesado en que tu iglesia camine en la palabra. Renuévanos, Señor, envía una llenura de tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones, que nos lleve como aquellos 3000, Señor, a tener hambre, para que cada día estuvieran ahí exponiéndose al mensaje, a tu palabra, a la doctrina, Señor, que a través de los apóstoles tú estabas enseñando, Señor, en aquella época, y que luego ellos transmitirían a su familia, a las próximas generaciones, verbalmente. Señor, hoy tenemos la facilidad de poder tenerla escrita. Señor, ayúdanos a ser sabios y a usarla correctamente en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por oír nuestra voz. Gracias, Señor, por escucharnos. En esta hora clamamos, Señor, por cada uno de tus hijos que están en este lugar. Te ruego, Señor, que tú estés derramando tu gracia, Señor, abundante sobre sus vidas. Que esta semana que comienza, Señor, sea una semana bendecida, una semana victoriosa, Señor. Que tú estés mostrando tu gloria y tu poder, Señor, en la economía, en la salud, Señor, en todo aquello que pueda estar viviendo tiempos de escasez o de enfermedad. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa sea obrando sanidad en cada cuerpo, Señor, que esté afectado por una dolencia, por una enfermedad. En el nombre de Jesús intercedemos y clamamos, Señor, porque tú obres con poder. Oramos por Humberto, Señor, nuestro hermano, Señor, papá, nuestra familia, Señor, en la fe. En el nombre de Jesús, tú estés obrando
obrando conforme a tu propósito. Tú tienes la última palabra, tú eres poderoso para obrar más allá, Señor, de lo que la medicina pudiera hablar o decir. Tú eres poderoso, Señor, para obrar conforme, Señor, a tu grandeza y tu gracia, Señor. Oramos, Señor, por fortaleza para la vida de tus hijos, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, en cada hogar, en cada familia. Oramos por los ancianos, oramos, Señor, por Celia, oramos por Elena, clamamos por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu poder sea manifiesto, Señor, en sus cuerpos, Señor, ya desgastado por la edad, por los años, pero, Señor, seas tú extendiendo tu mano de misericordia sobre cada una de sus vidas. Gracias, querido Dios, porque tú siempre nos escuchas. Alabamos tu nombre. Tú mereces honor, tú mereces toda gloria, Señor. Queremos ser hombres y mujeres responsables, Señor, y aquí estamos, Señor, para decirte: queremos, Señor, caminar de acuerdo a tu propósito, Señor, en este tiempo. Gracias, querido Dios. Gracias, Señor amado. Bendecimos a los niños que han recibido palabra, mensaje, tanto el día de hoy como en el día de ayer, en el nombre de Jesús. Tu poder, Señor, actuando sobre cada uno de sus corazones. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos.